Asociación Mexicana de Caballeros Libanesa Al-Fursan se complace en tener esta conferencia sobre Ricardo Flores Magón. Saludo al presidente del Consejo Consultivo de Al-Fursan, don Humberto Cortés. Saludo a don Jorge Serio, presidente de Asociaciones del Centro Libanés. Y a nuestro ponente y miembro del Consejo de Al-Fursan, don Eduardo Guajardo. Perdón, Ernesto Guajardo Maldonado. Perdón. Y cedo la palabra a Luis Alberto García, quien hará la presentación. Gracias, Alberto. Buenas noches. Bueno, como comentaba Alberto, hoy tenemos el gusto de que nos dé una plática muy interesante el ingeniero Ernesto Guajardo Maldonado. Les voy a leer un poquito de su historia académica. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría en Administración Pública de la UNAM y con varios diplomados tomados en el INAP, ITAM y CIDE. En lo referente a su trayectoria en el ejercicio profesional, cuenta con más de 40 años en la administración pública, de los cuales 18 años como director general de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP y director general de Concertación Social en la Secretaría de Agricultura. En el ámbito político, fue diputado local y federal en su natal Tamaulipas, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México y académico titular de la Academia Panamericana de Ingeniería. Sin más, démosles un aplauso a don Ernesto Guajardo Maldonado. Saludo a nuestro amigo el doctor Humberto Cortés, presidente del Consejo Consultivo de Al-Fursan. A su presidente, el arquitecto Alberto Campo, presidente de Al-Fursan. Destaco la presencia de quien ha sido un aliado, un amigo de Al-Fursan y que tiene una alta responsabilidad de coordinar las asociaciones aquí del centro libanés. Saludamos con mucho cariño, con mucho afecto a usted, mi amigo Jorge Serio. Amigas y amigos, el día de hoy nos convoca para estar reunidos el día de hoy un personaje destacado de la Revolución Mexicana. La disertación que el día de hoy habremos de hacer tiene que ver con un programa de lo que han sido los pasajes nacionales. Abordamos en su momento, en una primera charla, lo que fue la consumación de la independencia que se celebró el año pasado. Se cumplieron 200 años de este evento histórico en que se consuma la independencia del país y el gobierno de la República decretó que ese año llevara ese nombre. Luego tuvimos la oportunidad de platicar de un personaje que se ha hecho muy famoso porque lleva su nombre el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, el general Felipe Ángeles. Y el día de hoy habremos de platicar, de compartir algunos trabajos de investigación histórica de quien quien el gobierno de la República decidió que este año llevara su nombre. ¿Por qué se cumple un centenario de su fallecimiento? Por eso es el año
de Ricardo Flores Magón, que seguramente ustedes lo han visto cuando ven alguna conferencia de prensa del presidente de la República. Es un personaje que siempre lo acompaña, ahí está siempre a su lado. La razón es esa, es el centenario de su fallecimiento y este es el año dedicado a Flores Magón. Ricardo es un hombre muy reconocido por ser un ideólogo de la revolución, no por haber sido militar. Inclusive todos sus intentos fueron fallidos en la parte militar. Lo que se reconoce de Flores Magón es su aportación ideológica a lo que fue el proceso revolucionario de 1910. Él es oaxaqueño, nace en este pueblito que lleva por nombre el Osochitlán, Oaxaca. Se ubica en la Sierra de Huautla, en la zona mazateca. Seguramente los que han tenido la oportunidad de visitar Oaxaca, sus regiones, ubican esta región importante. Y muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, el 21 de noviembre de 1922. Realiza sus estudios en la Ciudad de México en 1892. Se forma en lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esto vale la pena comentar que él es hijo de un coronel, un militar muy destacado de la época, que participó en la intervención francesa en 1862, en el movimiento liberal, y luego en el evento de Tuxtepec, al lado de Porfirio Díaz, participa en lo que fue el cambio de gobierno de aquella época. Su madre, una mestiza, poblana, hija de español, con una gran inquietud cultural. Por eso es que cuando sus hijos nacen, tanto Jesús como Ricardo y como Enrique, la primera decisión que su mamá toma y convence a su esposo de venirse a la Ciudad de México, que aquí era donde había condiciones de estudiar. Y por eso es que los tres hermanos se formaron en la Nacional Preparatoria y en la Nacional de Jurisprudencia, que en aquel tiempo era un privilegio estudiar en este tipo de instituciones. Recordemos que estamos hablando del México de los 90s del siglo XIX, 1892. Era el México de 15 millones de habitantes. Era el México donde el 80% de la población era analfabeta. Ese era el México de esa época. Por eso, estudiar en este tipo de instituciones era un alto privilegio y un alto honor. Ricardo, junto con sus hermanos, fue muy activo en el movimiento antirreeleccionista, en el movimiento antiporfirista. Forma parte de una generación que fue la generación de oro, así se le conoce por la historia, la generación de 1892. Era una generación de jóvenes muy inquietos, muy preparados y con una gran actividad política en contra del porfiriato. Era una generación de jóvenes de clase media, una clase aspiracionista, por si algo nos dice el término. Era una clase, un sector que iba a la universidad, pero que reclamaba un espacio, reclamaba un lugar.
Y por el otro lado estaba la clase dominante, la de los científicos, la que era el muro de contención para estas nuevas generaciones que querían un espacio. Y se da un rompimiento. Ricardo forma parte de todo ese movimiento, participa en una serie de manifestaciones en contra del gobierno de aquella época. Don Porfirio iba por su tercera reelección. Las reelecciones de don Porfirio fueron 7, apenas iba la tercera. Participa en ese movimiento de jóvenes antireeleccionista y es aprendido. Fue la primera vez que cayó en la cárcel Ricardo. En el curso de su vida, para él la cárcel va a ser una vida cotidiana. Fueron 7 ocasiones en las que cayó preso. 3 veces aquí en México y 4 veces en Estados Unidos. Así es que para él, de hecho, inauguraba la primera ocasión de las 7 que cayó en la cárcel. Ya se había vuelto un cliente frecuente. Esa generación también acudieron a un arma muy importante en que los jóvenes se abrían paso y lograban un espacio en la vida social y en la vida política del porfiriato a través del periodismo. Había muchos periódicos, chiquitos. Es increíble que en un país analfabeta había tantos periódicos. Periódicos que seguramente llegaban nada más a lo que ahora se conoce como el Círculo Rojo. El grueso de la población difícilmente podía leer un periódico. Pero la prensa jugó un papel muy importante. Para Ricardo Flores Magón y sus hermanos, ese fue el gran instrumento político en que pudo él comunicarse en el movimiento revolucionario de 1910. Y es en 1900 cuando da el primer paso de formar el periódico Regeneración. Es el periódico que lo acompaña en toda su vida. En algunos años no podía salir, en otros había condiciones económicas que no le permitían publicarlo, pero finalmente Regeneración fue el órgano de combate del magonismo, tanto aquí en México como en Estados Unidos. En 1901 se constituye el Partido Liberal Mexicano, que es la otra creación de Flores Magón. Una es el periódico al que hacemos referencia y el otro es la creación del Partido Liberal Mexicano. Este partido se constituye en 1901 en San Luis Potosí. Los jóvenes de la clase media y de la clase acomodada de aquella época le dan espacio a este movimiento en San Luis Potosí. En la casa de uno de ellos, de Camilo Arriaga, ahí se constituye el Partido Liberal Mexicano. La biblioteca de este personaje de Camilo fue el primer acercamiento intelectual que Ricardo tiene con las doctrinas de la época, con lo que se estaba construyendo en Rusia, el socialismo de la época, lo que se estaba construyendo en España, en la parte catalana sobre todo, que fue el anarquismo, y a eso se acerca Ricardo.
son los primeros pasos en los que él empieza a descubrir todo ese tipo de doctrinas que se estaban dando ya en el mundo, particularmente en Europa. El gobierno porfirista no veía con muy buenos ojos toda esta actividad. Este movimiento es reprimido después de 1901. Nuevamente Ricardo es apresado y al poco tiempo sale de la cárcel. Vuelve a participar en otro órgano periodístico que marcó toda una época también, que fue El Hijo del Aguizote, un periódico antiporfirista. Participa en su comité de redacción y en alguna ocasión publican una manta donde dice la manta: la Constitución ha muerto. Suficiente para ser reprimidos. Y nuevamente vuelve a caer a la cárcel. Después de ser liberado, él dice, bueno, aquí en México ya no hay condiciones de participar en la vida política. Y decide irse a Estados Unidos. Emprende el exilio a Estados Unidos. El primer punto que visita es a donde llega, junto con otros compañeros, junto con otros correligionarios de la época. Llega a Laredo, Texas. Sí me lo están cambiando, ¿verdad? Llega a Laredo, Texas. De ahí continúa a San Antonio. Es perseguido por el gobierno porfirista. Tiene que irse alejando lo que más pudiera de la frontera. Y finalmente se establece en San Luis, Missouri. Allí en San Luis, Missouri, ya estamos hablando de 1905, allí entra en contacto con el movimiento anarquista internacional. Constituye la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano ya en el siguiente año, en 1906, y elaboran, junto con otro grupo de liberales, el programa insurreccional en contra de Porfirio Díaz. Estando en San Luis, Missouri, hacen un viaje al Paso, Texas, y de ahí promueven la invasión a Ciudad Juárez. El primer intento militar que tiene el Partido Liberal es ahí, en 1906, mucho antes de la Revolución. Fue un intento fallido. Pero eso le valió a Ricardo, junto con otros compañeros, de que el gobierno de Estados Unidos lo acusara de estar violando la ley de neutralidad. Y lo aprende. Dura 3 años en la cárcel, de 1907 a 1910. Cuando en ese tiempo, en esos 3 años, del 7 al 10, se estaba ya dando aquí en México toda la efervescencia política y militar. Madero ya iba caminando como el gran líder del movimiento revolucionario. En ese tiempo, desde la cárcel, Ricardo es visitado por los miembros del Partido Socialista de Estados Unidos. Recordemos que en aquel tiempo se valía, antes de la Primera Guerra y antes de lo que ahora conocemos como Partido Demócrata y Partido Republicano. El Partido Socialista de Estados Unidos, gente muy destacada como gente combativa, pero también gente ligada al sector empresarial. Se entrevistan con Ricardo en la cárcel, platican con él y hay una química, un clic que se da entre el Partido Socialista estadounidense y el Partido Liberal Mexicano.
Acuerdan defender a Ricardo y a sus compañeros para tratar de liberarlo de la cárcel. En ese tiempo, Ricardo es visitado por un periodista muy connotado, muy destacado en ese tiempo, y luego se hizo más famoso, John Kenneth Turner, el autor de México Bárbaro, la obra clásica. Turner militaba en el Partido Socialista y llega a un acuerdo con Ricardo. Y ya le dice a Ricardo, visita México para que te des cuenta de las condiciones que hay allá de miseria y de explotación. Decide Turner visitar la zona de Valle Nacional y la parte de Yucatán. En aquel tiempo, lo que era la agricultura de exportación era uno de los pilares de la economía del país. El Enequén de Yucatán, con una gran presencia en el mercado internacional, el chicle, el tabaco, las maderas preciosas, todo eso era motivo de grandes explotaciones que generaban los recursos para el país. Y desde luego también se daban los altos niveles de explotación. Todo eso lo recoge Turner en lo que fue México Bárbaro, publica sus primeros artículos de México Bárbaro y donde da cuenta de lo que acá estaba pasando. Eso a don Porfirio no le gustó nadita, porque estaba don Porfirio, su gobierno, tratando de dar la mejor imagen de México, de que era un país que estaba accediendo ya a la modernidad. Y ante esas circunstancias, hay toda una confrontación nuevamente con Ricardo y el grupo socialista de parte de don Porfirio desde el país. En ese tiempo de estar en la cárcel, logra la solidaridad a la causa mexicana. Desde la cárcel también tiene un segundo intento militar de tomar una población de Chihuahua, de Paloma, Chihuahua, que también fue un intento fallido. Eso lo promueve él desde la cárcel. Finalmente sale en esa ocasión de la cárcel en 1910. Ya para ese año estaba muy avanzado el proceso revolucionario. Madero tenía organizado prácticamente todo el país en los clubes liberales, que fueron los clubes políticos en contra del porfiriato, y ya había llamado a las armas para que la revolución se diera el 20 de noviembre. Ricardo sale de la cárcel en el mes de agosto. Porque en septiembre es cuando él saca un nuevo manifiesto ya con una carga ideológica mayor, más allá del liberalismo. Ya era un manifiesto anarquista, con todo lo que eso significa. En ese proceso hay ahí también un pasaje de la vida de Ricardo y de Madero, porque cuando él estaba en San Luis, Missouri, en 1905, vivía una situación de pobreza, con gran penurias, y el que le ayudó económicamente para mantenerse en San Luis, Missouri, fue Francisco I. Madero. Madero, un hombre de un buen nivel económico. Pero en 1910, cuando se viene la revolución, todo eso se olvida y se da una fuerte confrontación. Una fuerte confrontación en que
Ricardo dice, el movimiento que está encabezando Madero no es un movimiento que vaya a mejorar las condiciones del pueblo de México, porque está planteando Madero solo la libertad política, el sufragio efectivo. Y lo que nosotros como movimiento anarquista planteamos es la libertad económica. Y eso ya plantea una confrontación ideológica de los dos partidos, el Partido Liberal de Flores Magón y el Partido Antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Madero sigue con su proceso revolucionario. En el mes de mayo, ya de 1911, se da la derrota de Porfirio Díaz en Ciudad Juárez y en junio se firma ya la rendición del gobierno federal y Porfirio Díaz decide dejar el poder. En todo ese tiempo, la confrontación de Madero, de Ricardo con Madero, sigue muy presente. Sin embargo, la nobleza de Madero todavía hace un nuevo intento de reconciliación. Y manda a su hermano, al hermano de Ricardo, a Jesús, a platicar con él en Los Ángeles, invitándolo a que se incorporara al movimiento revolucionario, al movimiento maderista. Y no, la respuesta fue negativa. Jesús, su hermano, se vino también muy desconsolado, diciendo, ya perdí yo a mis hermanos, porque ya estaba Enrique incorporado al movimiento de Ricardo. Ese es el primer rompimiento que tienen como hermanos, Jesús y Enrique, Jesús y Ricardo. En ese tiempo también, en 1911, un poco antes y después de que triunfara Madero, el grupo liberal se cinde. Hay una gran escisión, porque la corriente moderada, vamos a llamarlo así, que militaba en el Partido Liberal, le dice a Ricardo, oye, atiende la invitación de Madero. Esta es la oportunidad que tenemos de volver a México. Aquí en Los Ángeles no vamos a poder hacer la revolución. Aquí hay una posibilidad de incorporarnos al movimiento, al nuevo gobierno, de participar en el nuevo gobierno. Y la respuesta de Ricardo fue que no. Y hay una gran escisión del movimiento liberal, del Partido Liberal. Compañeros de Ricardo que lo habían acompañado, valga la redundancia, en las luchas, que estuvieron con él en la cárcel, que tuvieron un alto nivel de combatividad, tuvieron una confrontación muy fuerte con Ricardo, una gran escisión. Y prácticamente Ricardo, en Los Ángeles, se queda con el grupo más radical del Partido Liberal. Los otros, el ala moderada, que era la mayoría, se vienen a México, se incorporan al maderismo y hacen su vida política en lo que fueron los siguientes años. En ese tiempo, antes de que se diera la caída de Porfirio Díaz, hay un hecho que ha sido muy polémico en la vida de Flores Magón, porque encabeza la invasión de Baja California. Antes de mayo, antes de que Porfirio Díaz fuera derrotado. A principios de ese año, en 1911, enero, febrero, marzo, primer trimestre. Desde Los Ángeles encabeza un movimiento de invasión
a Baja California. En aquel tiempo, Baja California era un territorio olvidado de México. Si había 15 millones de habitantes en el país, pues el territorio de Baja California estaba totalmente alejado de lo que en México estaba pasando. Estaba más cerca de Los Ángeles que de la Ciudad de México. Se da la invasión a Baja California y ya finalmente también es derrotada por el ejército maderista. Habían tomado Baja California y el ejército maderista, como diciendo, déjame primeramente terminar con Porfirio Díaz y luego sigo contigo, para retomar Baja California. Se le cuestiona a Ricardo de este intento armado a Baja California, de que él planteaba la constitución de una república en Baja California. Pero le recordaban a él que así se planteó Texas, que primero fue una república, se constituye como una república y luego se anexa a Estados Unidos. Y en esa confrontación con Madero le dice, lo cuestiona diciendo que es un filibustero y se le acusa de traición. Al tiempo, él lo justifica de otra manera y lo explica. Finalmente el juicio histórico le es favorable, porque dice, no, dentro de la doctrina política que nosotros tenemos, se justifica que los socialistas de Estados Unidos, que son liberales, tomen Baja California. Y al gobierno de la República le dice, no, nosotros entendemos las cosas de otra manera. Eso es invasión y eso es traición. Entonces hay esa confrontación con Madero, que al tiempo se quiso subsanar, pero ya no era posible. Lo que fue la carga y la fuerza ideológica del magonismo le da fuerza a la revolución desde el punto de vista ideológico, aunque militarmente y políticamente era un movimiento marginal. La revolución se estaba haciendo en México, no en Los Ángeles. Y era lo que sus correligionarios le decían, vente para acá, para México. Acá está donde están los hechos. Incorpórate. Y él decía que la revolución necesitaba de ideólogos, lo cual tenía razón. Necesitaba de ideólogos, que había muchos guerreros que lo que requerían eran de ideólogos y que ese era el papel que él estaba jugando. Rompe con Madero, pero también con Villa, posteriormente con Carranza, y con Zapata es más benigno en su juicio. Pero el rompimiento con estos líderes, con estos caudillos de la revolución, se da y se da de manera frontal. Al tiempo, ya cuando Carranza toma el poder, hay un juicio muy severo de Ricardo hacia Carranza, diciendo que la Constitución de 1917 era una constitución burguesa, a pesar de que para esos tiempos la Constitución del 17 era una constitución de avanzada, con el artículo 3º, el 27, el 123, marcaban todo un avance de una constitución de vanguardia en el concierto mundial. No era suficiente.
Un poco más adelante, ya en 1918, un poco antes de que fuera prendido por última vez, lanza un manifiesto a los trabajadores del mundo, pronunciándose en contra de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Aliado con todo el movimiento anarquista. Dice que la Gran Guerra, que luego ya sería la Primera Guerra, la Gran Guerra no era más que la lucha de los intereses de las grandes potencias y que los trabajadores eran los menos favorecidos. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de espionaje y de sabotaje. De decir, oye, estamos en una situación muy delicada, enfrentándonos dos grandes frentes en Europa y no voy a permitir que nadie me complique la vida en mi país. Y se le aplica lo que en aquel tiempo fue la ley de espionaje y de sabotaje. Lo apresan y es sentenciado a 20 años de prisión, donde finalmente murió el 21 de noviembre de 1922. En la cárcel de Leavenworth, que es una cárcel que se ubica en Kansas, ahí se encuentra ya con su hermano Enrique. Ya ellos habían tenido diferencias muy fuertes. Pero Enrique cayó a la cárcel por una razón, pero la de mayor peso era la de Ricardo, acusado de espionaje por el gobierno de Estados Unidos. Ahí se encuentran, que es un encuentro frío el que tienen como hermanos, porque Enrique estaba muy dolido con Ricardo. Lo había tratado muy mal en esa separación que tuvieron. Y finalmente, Ricardo muere el 21 de noviembre de este año, de 1922. Un poco recopilando la idea de su pensamiento ideológico, estamos hablando que Ricardo transita del liberalismo al socialismo y posteriormente al anarquismo-comunismo. Ese es el proceso ideológico que tiene Ricardo. Plantea la abolición de la propiedad privada, la abolición del Estado, la lucha contra el capital, el clero y el gobierno. Y señala que la libertad política requiere de la libertad económica. Finalmente, en su obra señala que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Cuando muere Ricardo, en México ya habían cambiado las condiciones. De los gobiernos que habían sucedido a la revolución, pues todos de alguna manera habían sido antagónicos a Ricardo. Madero, Carranza, y ya con Álvaro Obregón, que es cuando él muere, las condiciones son un poco distintas. Inclusive Álvaro Obregón hizo el intento, a través de su embajador en Washington, el embajador Telles, de hacer todo un trabajo diplomático para lograr la liberación de Ricardo. Entiendo que los tiempos no le alcanzaron, porque es cuando muere. El presidente de Estados Unidos de aquella época, ya Wilson había entregado el poder, era el presidente Harding, decreta la ley de amnistía para los presos políticos.
Pero también a él ya no le alcanzó, porque muere en el 22 y la ley de amnistía prácticamente entró hasta el siguiente año, el 1923. Cuando Ricardo muere, también la parte complementaria, ¿qué es lo que sigue? Primero, en sus reconocimientos póstumos, Ricardo es reconocido como luchador social, precursor de la Revolución Mexicana, como ideólogo. Cuando muere, hay una confrontación entre la familia. Por un lado, su hermano Enrique encabezaba una parte de los liberales, y por el otro lado, la esposa de Ricardo, que también era una mujer muy radical, encabezaba la otra facción. Y empezó el pleito por el cadáver. Muere Ricardo, de la cárcel se lo llevan a Los Ángeles, lo preparan, se embalsama el cadáver, se le hace un homenaje en Los Ángeles, y finalmente la señora, la esposa de Ricardo, en su relación que tiene con los sindicatos obreros de México, logra que el cadáver pudiera ser trasladado a la Ciudad de México. Enrique no estaba de acuerdo. Decía, no, porque llevar el cadáver de Ricardo a México es fortalecer al gobierno de Álvaro Obregón. Y ahí se dio la confrontación de los dos clanes familiares, el de la señora y el del hermano. Finalmente llegaron a un buen acuerdo y decidieron que los restos pudieran ser trasladados a la Ciudad de México. Y hay todo un evento. Es trasladado por ferrocarril de Ciudad Juárez a México. En cada ciudad donde iba llegando el tren había grandes homenajes, grandes reconocimientos a lo que fue la obra de Ricardo, en Chihuahua, en Torreón, en Aguascalientes, hasta llegar aquí a la Ciudad de México. Aquí también, como siempre pasa en este tipo de cuestiones, había dos sindicatos: el sindicato aliado del gobierno y el sindicato que no lo era, el anarquista. Y los dos se peleaban el cadáver. Finalmente se hacen todas las honras fúnebres y Ricardo es sepultado en el cementerio francés, en el Panteón francés. El gobierno de Álvaro Obregón mantuvo una postura discreta, mandó nada más una corona, sabía que su presencia no era motivo de conflicto y tomaron una actitud como gobierno muy mesurada. Una vez que concluye esto, que se da todos estos homenajes fúnebres, la figura de Ricardo siguió siendo una figura muy polémica. En esa década de los 20, cuando él muere, aquí en México, había magonistas y antimagonistas. Gente que estaba muy clara de que el camino de Ricardo era el camino adecuado para la revolución. Y había otra corriente que decía que era una postura desfasada para la época. Finalmente, las honras fúnebres para Ricardo concluyen, vamos a decir, con una especie de revisión histórica de sus actos. Los detractores de Ricardo lo acusaban de lo que ya hablábamos, de la invasión de Baja California, que pretendía que Baja California se anexara a Estados Unidos. Y eso históricamente no se lo perdonaban los antimagonistas. Los magonistas a su vez decían que no era así,
sino que eso formaba parte del movimiento ideológico donde Ricardo militaba. El hecho es que en la historia oficial la figura de Flores Magón pasó un poco desapercibida. Si ustedes recordarán en sus clases de historia de la primaria, de la secundaria, pues se hablaba de los hermanos Flores Magón, pero no había la valoración histórica de lo que es este personaje. Se reivindica la figura de Ricardo por parte de los gobiernos posteriores, cuando en 1945, ya siendo Ávila Camacho presidente de la República, los restos son trasladados a la rotonda de los hombres ilustres. Con eso se limpia todos los pecados. Y en 1964 se inscribe su nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados. Esto ya fue en el gobierno de López Mateos. De esta manera, con estos reconocimientos póstumos, hay un reconocimiento a Ricardo como luchador social, como ideólogo y como precursor de la Revolución Mexicana. Sería mi comentario. Si hubiera algún comentario, con mucho gusto lo recibimos. ¿Perdón? Exacto, murió de 48 años. Sí, bueno, fue su compañera sentimental. Era una dama de Estados Unidos. Se llamaba ella María Bros, la compañera sentimental de Ricardo. De hecho, allá en Estados Unidos es donde establece su relación matrimonial. ¿Sí? No tuvo hijos. Yo creo que en el de San Joaquín ha de haber sido. Sí. Ahí es donde es sepultado. Después a la rotonda, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ahí en la rotonda de los hombres ilustres. Los hermanos de Ricardo también vale la pena comentarlo. Jesús era el hermano mayor, era el hombre fuerte, el que se hizo cargo de la familia cuando su padre muere. Es aprendido en aquella época, en 1901, 1902. La familia sufre mucho porque ya no había el sustento. Cuando salen de la cárcel tanto Jesús como Ricardo, le dice Jesús: yo hasta aquí llego, yo voy a hacer mi vida personal, me voy a casar y me olvido de la actividad política. Me voy a mi ejercicio profesional. Eso ya fue en 1902. Y Ricardo dice: bueno, mi camino será otro. Yo sí me voy a la insurgencia política. Ya, fueron caminos distintos. Luego, su hermano Jesús va por él a Los Ángeles para decirle: oye, súmate a Madero. Aquí hay espacio. Inclusive, se le ofreció en aquel tiempo la vicepresidencia a Ricardo con Madero. Aceptó. Y finalmente, Jesús participa en el gobierno de Madero. Fue secretario de Gobernación con Madero. Fue un hombre importante. No duró mucho tiempo, porque finalmente el magonismo, inclusive el magonismo moderado, se volvieron críticos de Madero. En toda esa mezcolanza política.
Y al tiempo Jesús se va del país, regresa y ejerce su profesión. El más chico, que era Enrique, ese sí acompaña a Ricardo hasta la cárcel, hasta la última prisión que tuvo. Pero tienen esas grandes diferencias que en gran parte se dan por la situación de orden familiar. El conflicto de la esposa de Ricardo con Enrique, hermano, ¿verdad? Y al tiempo Enrique, que es el que vive más, él muere hasta los 50. Participó en los gobiernos revolucionarios posteriores. Formó parte de los veteranos de la revolución. Tenía toda una vida ya más tranquila. Pero finalmente los caminos de los tres fueron diferentes. Por eso cuando en la historia se nos habla de los hermanos Flores Magón, bueno, habría que diferenciar qué uno, qué otro y qué otro, porque fueron caminos totalmente diferentes. Fue Ricardo, sí. Se le reconoce como un hombre radical, intransigente, consecuente a sus ideas. Y bueno, en la época a Ricardo, pues el mismo Partido Liberal le decía, oye, está muy bien lo que tú estás planteando, pero no es para esta época, no es para este momento. Ahorita lo que necesitamos es sumarnos al movimiento armado y derrocar a Porfirio Díaz. Y luego ya veremos. Esa era un poco la postura dura, la postura intransigente, ¿no? Que al final la historia sí lo reconoce como un ideólogo fuerte, radical y sólido. El actual gobierno de la República decreta que este año lleve su nombre. ¿Verdad? Por eso lo vemos diario ahí en las conferencias de la mañana, ¿verdad? Muy bien. Amigo Andrés. Aquí, de Ricardo Flores Magón, que estuvo en contra de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta y Zapata, y pues invadió Baja California y de ahí se fue a Estados Unidos y estuvo en la cárcel por invadir Baja California, y su hermano fue Jesús Flores Magón, el secretario de Francisco Madero. También les quería decir que el líder del partido antireeleccionista fue Abraham González, y pues se regresó a las filas maderistas bajo las órdenes de Victoriano Huerta y se reintegró a la División del Norte en 1913, Francisco Villa. Muy bien. Y le otorgó el poder a Carranza después bajo las órdenes del general Chao. Sí. Hago mención a esto que comentas, Andrés. Primeramente decirles que Andrés es un joven estudioso de la historia universal y de la historia de México. Con él yo disfruto mucho de los espacios que tenemos aquí ahí al lado de la alberca, tomándonos un café, platicamos Andrés y yo con mucha amplitud. Y realmente, Andrés, eres un joven muy talentoso. Mencionas tú un personaje muy importante. Déjame ampliar un poquito el comentario. Don Abraham González. Cuando se da el movimiento armado de Díaz, de Madero, que toma Ciudad Juárez en mayo de 1911, en junio es cuando Porfirio Díaz ya firma la renuncia. Ese mes es derrotado por el gobierno de el ejército de Porfirio Díaz. El hombre político de Madero, el hombre fuerte de Madero, el hombre
que tenía los controles era don Abraham González. Don Abraham era el gobernador de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Se hizo gobernador del estado de Chihuahua. Por eso cuando se da la invasión a Baja California, Madero le encarga a don Abraham y le dice, te encargo que recuperemos Baja California, pero que lo hagamos no con mucha sangre, no con mucho enfrentamiento. Y don Abraham logra dos comisiones. Una que se fuera a entrevistar con Ricardo a Los Ángeles para convencerlo, y otra comisión que se fue a Caléxico. Caléxico era para convencer a los levantados, a los alzados, a los hombres que estaban tomando por la vía violenta Baja California, que le pusieran las armas. Porque si no, pues iban a ser arrasados. La fuerza del ejército maderista era enorme. Ese fue el papel que jugó don Abraham González, desde entonces. Luego ya en el gobierno de Madero se convierte en el hombre fuerte políticamente del gobierno de Madero, don Abraham González. Más fuerte fue el político con Madero. Sí, con Madero. Sí, claro. Claro. El líder del partido antirreeleccionista, el hombre más fuerte con Madero y líder de las elecciones presidenciales del partido antirreeleccionista González, y se regresó a las filas maderistas bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Sí. Fue el hombre más fuerte con Madero. Exacto. Recuerda que Victoriano Huerta, en ese tránsito del gobierno de Madero, Victoriano Huerta era un militar muy prestigiado, ¿eh? Era un militar muy valorado. Cuando el gobierno de Madero hubo varias rebeliones en contra de Madero, y una de ellas fue la de Pascual Orozco, y mandó a Victoriano Huerta a que combatiera a Pascual Orozco. Lo logra, regresa Victoriano Huerta aquí a la Ciudad de México y es recibido con honores. El presidente Madero le hace una cena en el castillo de Chapultepec, recibiéndolo como el gran héroe de haber derrotado a Pascual Orozco. Sí, exactamente. Eso lo vi tío Pérez. Muy bien. Pues creo que hasta aquí. Mi querido, muchas gracias por esta plática. Quisiera pedirle a don Jorge Serio, como presidente de asociaciones, que nos dé unas palabras. Buenas noches a todos, muchas gracias. En nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés que preside el doctor Michel Chamblati, les doy la más cordial bienvenida y las gracias de que estén aquí. Creo que vimos una conferencia extraordinaria como todas las que dan. La verdad, Cayito, muchísimas gracias. Ojalá nos sigas deleitando con esa memoria que tienes, porque lo platicas tan bien que de veras pasa rápido el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Betito, por cederme la palabra. Humbertito, muchas gracias y siempre estaré con ustedes. Para mí esta asociación vale mucho, porque yo también soy caballero. Claro. De Alforzán, ¿eh? Claro. Por último, queremos agradecer a toda su asistencia, antes que nada al Centro Libanés, por su apoyo, como siempre incondicional, a Lili y a todo su equipo de trabajo que se esfuerzan mucho en todas las conferencias que hacemos.